Bueno, vamos a continuar con esta locura. No tengo tiempo ni de cortarme el pelo, pero estoy todo el día trabajando con la camioneta. ¿Cuál es la idea acá? Ya que el motor está todo armado y funcionando, básicamente está lista esta parte como quería que quede. Tengo el problema nada más que si bien toda la parte interior también ya está terminada, la parte eléctrica básicamente, hay algunos que le suelto todavía, pero no es demasiado. Hay todavía algunas cuantas cosas para hacer para que quede listo. Pero ahora voy a cambiar la caja y a sacar el cardano. Entonces, ¿por qué es que quiero sacar todo lo que es la transmisión y el cardán ahora mismo? Porque como me gusta hacer cosas complicadas y no me gusta hacer cosas normales, compré una transmisión para tener unas cuantas marchas más. Ya que el Lexus también va a tener más, la camioneta también tiene que tener algo más. Y no encontré nada mayor aún que a una 10L80, una transmisión, en este caso de un Camaro exactamente, de 10 marchas. Así que se ve bastante linda, estaba bastante completa. Ya abrí el cárter, saqué el otro día para ver si estaba todo bien. No hay nada que mirar ahí, entonces lo coloqué de nuevo. Y ahora básicamente lo que voy a hacer es desarmar todo, sacar la transmisión de la camioneta y ver qué necesito hacer para colocar esa. Entonces, para ello, lo único que ya me adelanté a hacer antes de empezar el video, que me olvidé de filmarlo, es simplemente aquí abajo saqué los 4 tornillos para sacar el cardán, el escape también, ese pedazo que estaba aquí adelante, y ya tengo aquí la bandeja para sacar el aceite de la transmisión. Así que para poder controlar esta caja compré la selectora o la palanca de cambios original de un Camaro 2020, la cual tiene una base con 4 tornillos que es un poco ancha, y para ello, como quiero calzarla de la base del piso básicamente de la camioneta, compré esta base, que lo que voy a hacer es partirla en dos, así que voy a hacer un corte al medio para utilizar la mitad de este lado y la mitad del otro, como para que estas dos patas poder abulonarlas aquí, y la otra mitad van a quedar de este lado. También una vez que quede atornillado, quiero ver qué tan duro queda para ver si es que coloco por debajo un pequeño refuerzo de lado a lado, tal vez soldarles de nuevo una pequeña placa extensora. Pero primero voy a cortar, hacer los agujeros, colocar unos tornillos y ver cómo queda eso. Y ya estamos con la base terminada. 3 days later. Yo buscando siempre cosas raras para tratar de mejorar un poco la camioneta. Buscando en Marketplace o mirando así, me saltó una publicación de algo que me llama mucho la atención y dije, tengo que ir ahora. Ya es de noche, pero ahora mismo voy a mirar. Llegamos acá al lugar, quedamos en encontrarnos en un supermercado, en un estacionamiento público, para poder, bueno, para tener un poco de seguridad, ¿no? Porque te contactas con alguien que nunca hablaste en tu vida y básicamente le estás esperando para entregarle plata a alguien, ¿no? Entonces es mejor encontrarse en un lugar público siempre. Veremos qué pasa cuando llega. Y tan solo 2 minutos después, básicamente les presento al nuevo problema, que es un ProCharger P, les digo exactamente el modelo si quieren saber, P1SC-1, número serial de la gente de ProCharger, 100% nuevo, incluso hasta la polea se ve perfectamente nueva. Tengo que hacer el bracket después para poder hacer el soporte. Se nota que lo rasparon un poco por el piso, pero es solamente la pequeña tapita aquí del tornillo. Completamente nuevo, que incluso aún con la etiqueta pidiendo que le agreguen el aceite. Así que se vienen nuevos problemas con esto. Eso es algo que realmente me va a hacer trabajar bastante, encontrar la forma de hacerle un soporte, pero creo yo que vale la pena, porque va a ser
una Chevy C1500 1993 con LS y ProCharger. Me encanta. Vamos. Ya de empezar a ver dónde querer colocar el ProCharger, que realmente es un problema encontrar los soportes como para eso, porque sí o sí implica, por ejemplo, o cambiar este soporte, mover el alternador para otro lado. Pero como tengo mucho espacio en este lado del motor, me di cuenta que sería interesante colocarlo. Pero incluso ni la gente de ProCharger mismo fabrica un soporte para colocar el ProCharger en un LS del lado del pasajero. Bueno, buscando en internet y entre esas cosas encontré una persona en eBay que vendía un soporte. Y para que tengan una idea, un ProCharger nuevo está alrededor de $4,000 más o menos. Todo lo que es la parte de soporte y poleas cuestan otros $4,000. Encontré uno en eBay por $450 nuevo y ya llegó hoy. Miren lo que es el soporte, muy lindo. Por cierto, vino con un detalle. Este tensor, que es de plástico, vino roto. Ya hablé con la persona, ya me va a enviar uno nuevo, así que no es para preocuparse demasiado. Igual realmente me gusta bastante. Tenía la opción de ser negro o plateado, pero elegí el color plateado porque creo que va a quedar un poco mejor. Si bien no me gusta el diseño porque cubre la parte exterior del ProCharger en sí, creo que es bastante. Déjenme tratar de sacarlo. Déjenme traerlo por aquí. Entonces al colocarlo al lado, el ProCharger entra de este lado, se coloca ahí, en ese lugar. Lo que hice ya ahora, aflojé ya el tornillo como para poder sacar la polea, para poder meterlo ahí. Y el ProCharger, déjenme mostrarles dónde quiero colocar. Bueno, intentar hacer todo con una mano no es muy simpático. Quiero que quede, un segundito, no puedo, más o menos en esa posición. Obviamente no ahí porque ahí está apoyado, estoy tratando de hacer fuerza, pero más o menos en esa posición es la idea que quede, con las poleas y todo más o menos alineado. Entonces, ahora lo que voy a hacer entonces es sacar este tensor, porque utiliza estos tornillos. Lleva un tornillo aquí y otro tornillo aquí, y también utiliza los tornillos de la tapa para ir a ese soporte. Entonces voy a sacar esto y vamos a presentar eso para ver cómo queda. Bueno, y al sacar el último tornillo ya queda el espacio en el que va ese soporte, que van por estos dos tornillos, que es por la bomba de agua, y por los dos tornillos de la tapa, que son básicamente estos dos y estos dos. Entonces trajo dos pequeñas tuercas para asegurar todo. Voy a sacar esto, nada está apretado aquí, está todo con la mano nada más, pero de todas maneras quiero colocarlo así como para ver qué tanta modificación tengo que hacer con esto, principalmente con la posición de la salida en sí. Bueno, no puede ser esto más justo. Miren dónde quedó el soporte aquí, pero no está tocando, no sé si lo llegan a ver. Se ve un poquitito de luz, está 1 milímetro aquí. Obviamente esta chapa es fina y voy a tener que doblarla un poco, pero ya está en su lugar y obviamente hay que apretarlo aún. Pero ahora voy a colocar el ProCharger en sí para ver cómo queda en esta posición y ver cómo queda. No sé si la salida me va a quedar mal, pero creo que la salida puede quedar ahí. Entonces lo que está pasando es que, déjenme mostrarles, aquí los tornillos no se alinean todavía. Esto está suelto aún un poquitito, porque aquí abajo, no sé si se va a llegar a ver, este tornillo está tocando el drenaje que está ahí abajo. Eso es algo que tengo que ver también cómo hago, porque el ProCharger en sí tiene un lugar donde tiene que estar el lubricador de aceite. Ahora mismo tiene que girar un poco más para acá. El lubricador de aceite tiene básicamente 3 posiciones. Colocando esta letra horizontalmente, el aceite queda para acá. Tiene una segunda posición para que vaya para abajo y otra tercera posición para el otro lado. Entonces ahora tengo que abrir el ProCharger y desarmarlo para hacer que el aceite quede lubricado de la mejor manera.
voy a abrir, voy a sacar todos los tornillos Allen que tienen a los costados. Voy a separar esta tapa para poder cambiar la bomba de aceite, que yo supongo que está ahora aquí. Voy a mudarla al medio, o podría colocarla también aquí, dependiendo de dónde la necesiten, para que quede con la lubricación necesaria. Son muchos tornillos. Y hasta que por fin, el último. Ahora veré cómo hacer para abrir esto. No quiere salir. Y sí, tal como tenía pensado, este es el engranaje de la bomba de aceite, básicamente. Entonces esto está en esta posición. Déjenme mostrarles. Entonces, para que entiendan cómo es, esto estaba en esta posición con el símbolo del ProCharger para abajo, que es donde está este engranaje. Pero este engranaje puede colocarse en 3 distintas posiciones. Déjenme sacarlo. Se puede colocar aquí, aquí o aquí. Entonces, dependiendo si esta es su posición, dependiendo de cuál es la posición del ProCharger, si está en esta posición, en esta o en esta, va a cambiar la posición de dónde debe ir este engranaje. Que este engranaje lo que hace es nada más va en esa posición. Déjenme tratar de alinearlo lo mejor posible. Sí, así nada más. Para que cuando el ProCharger esté girando, esto es el eje ya de la turbina en sí, este engranaje gira lubricado por el aceite que va a estar en esta parte y va lubricando todo esto también. Entonces, una simple bomba de aceite que lo que hace es mantener estos engranajes lubricados. Entonces, por eso es importante que siempre quede esto en su nivel. Tiene también un pequeño nivel, un pequeño sensor, vamos a decir, que se saca desde aquí arriba, que voy a tener que reemplazarlo también por uno que sea un poco más corto para poder medir el nivel en esta posición. Pero eso no es problema porque se saca por aquí, por arriba nada más. Voy a hablar eso con la gente de ProCharger para poder hacerlo. Entonces ahora en este momento ya puedo colocar en esta posición el ProCharger y ya queda con la lubricación correcta. Ahora, como pueden ver, tiene un O-ring para sellar, entonces no hay problema. Tuve cuidado al sacarlo porque ya lo había visto en un video en YouTube en realidad, cómo invertir la posición del ProCharger. Ahora voy a montar eso y luego tengo que hacer otra cosa. 2 cosas más en realidad lo que tengo que girar. Uno es colocar el desagüe en la posición donde me queda mejor para poder cambiar el aceite mejor después. Y otra cosa es la salida, que ahora mismo queda para abajo mismo de mi posición y voy a darla toda la vuelta para que quede para arriba. Solamente sacar los tornillos de aquí y eso separa la parte de la carcasa con la parte de abajo. Y como pueden ver, al sacar los tornillos ya puedo girar completamente para dónde va a quedar la salida. Entonces ahora la salida ya queda para arriba. Eso incluso es algo que mucha gente no sabe que se puede hacer con cualquier turbo. Se puede simplemente sacar todos los tornillos y hasta incluso... Déjenme tratar de ver cómo sale esto. Sacarlo. Y aquí me puedo asegurar de que este ProCharger realmente es nuevo. Tiene un poco de polvo, voy a aprovechar ahora para limpiarlo un poco. Pero se ve lindo. Ok, todo apretado. Ahora lo que tengo que hacer es definir esta posición. Si voy a moverlo un poquitito, pero creo que básicamente va a quedar ahí. No tengo muchas otras opciones. ¿Por qué un poco hacia arriba? Porque el filtro de aire tiene que ir ahora en esta posición, pero no quiero que quede aquí detrás. Quiero que tenga un codo y que venga el filtro hasta aquí adelante para hacer luego una pequeña caja para que el filtro de aire no chupe aire caliente del compartimiento del motor. Tiene entradas de aire aquí por el faro. Pretendo hacerle también una pequeña desviación de aire luego para el filtro. En fin, traerlo de ahí atrás para aquí adelante
tiene que ser un tubo de 4 pulgadas. Entonces ese tubo quiero que vaya bien pegado al guardabarro, lo más bajo posible. Y allá aquí la salida que va a venir para el frente, para un intercooler que quiero colocar en el frente para poder hacer funcionar esto. Ya es de noche aquí, así que estoy con la ayuda de luz, y como pueden ver, creo que está quedando bastante bien este hermoso ProCharger, que me hubiese gustado tal vez otro tipo de soporte, pero por el precio creo que es más que razonable. Y ahora ya con la polea en su lugar, por suerte ya me doy cuenta de que queda todo bastante bien alineado. Creo que este tensor, el que está roto, al final no lo voy a necesitar, porque es probable que para que despeje esta parte, porque originalmente tiene que bajar y subir la correa y volver a bajar para alguna dirección que ya me va a tocar con este caño de agua, es probable que pueda traerlo recto, más o menos en esa posición, que igual está dando la vuelta perfectamente por el ProCharger. Y esta correa voy a traerla hasta este lado, más o menos con un tensor en este lado, para que suba al alternador y el alternador baje y continúe el recorrido. Entonces es posible que ni lo necesite. Solamente tendría que cambiar el tornillo luego. Hasta no sé si necesito eso. Bueno, veré cómo hago con este soporte de luego. Y como no puedo con mi Genio, yo ya me había adelantado y había comprado ya un codo de 3 pulgadas con 75 a 4, que es básicamente el tamaño de la toma de aire del ProCharger, perdón por la luz. Este lado queda grande porque es de 4 pulgadas y este lado es 3,75, como para que quede ya la boca, la toma de aire del ProCharger. Y me acabo de dar cuenta de una cosa: el caño de la admisión que tengo aquí, déjenme traerlo, hasta casi va perfecto para reemplazar, o sea, para ya ubicar la nueva toma de aire del motor. Déjenme tratar de colocar esto en su lugar. Queda en esa posición y ya viene para el frente. Prácticamente queda perfecto. Obviamente está apuntando para ese lado, pero es poco o nada. Aquí está tocando el guardabarro, entonces podría hacer un poco de ruido. Voy a tener que tener cuidado con eso. Y ahora lo que tengo que conseguir es un codo de 3 pulgadas para que gire, para que venga el caño del intercooler para el frente. Que creo que aquí también puedo poner un codo de 3 pulgadas de silicona para poder girarlo. A ver cómo queda. Es más, creo que tengo uno. Déjenme ver. La encontré. Es una manguera que me había sobrado del Lexus, que para mi gusto la corté ya muy corta, pero hasta creo que sí, va a dar con un poco de cariño. Va a entrar. No sé si es demasiada coincidencia o no. Ya está la salida y ni siquiera se tocan. Entonces en realidad esta manguera puedo subirla un poco más para que no quede apoyada ahí abajo. Y ya tengo la salida del ProCharger para venir para el frente. La idea es venir aquí, hacer un agujero en alguna parte por aquí, que venga para un intercooler en el frente, y de este lado de nuevo sacar la toma por aquí, que suba y que tenga la misma curva que tenía antes de nuevo aquí, para continuar con ese estilo. Me gusta. Ahora la idea es la siguiente. La correa, ¿cómo va a ser el recorrido? Va para abajo por el cigüeñal. Del cigüeñal va a subir a la bomba de agua. De la bomba de agua baja a la bomba de dirección. La bomba de dirección, como ya va a pasar desde aquí por toda la bomba de dirección, ya prácticamente 180 grados, de aquí lo voy a subir recto y de aquí va a bajar de vuelta hasta esta polea, que la voy a mudar de lugar para traerla. Déjenme colocar este tornillo aquí para que no se caiga. La voy a mudar para aquí, que es donde puedo perforar bastante bien. Entonces en esa posición el alternador va a subir, va a bajar, va a venir por aquí, va a dar la vuelta.
aquí viene a esta polea, y de esta polea va recto hacia el otro lado, hacia el ProCharger. Creo que esa va a ser la mejor opción el recorrido de la polea. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: coloqué de nuevo a esta en su lugar y ya hice una pequeña marquita donde quiero colocar otra polea que tengo, que va a quedar acá. Entonces de esa manera del alternador va a subir al alternador, va a girar aquí a esta polea, y de esta polea va directo hacia este tensor que sube para el ProCharger. Entonces este ya queda de vale, tengo que sacar. Así que hacer el agujero ahora, y para no ensuciar tanto, vamos a usar la tecnología aspiradora. Voy a colocar esto debajo para aspirar todas las partículas. Ahora vamos a ver si nuestro tornillo pasa. Sí, perfecto. Así que ahora creo que va a quedar bastante bien toda esa parte. Entonces, solo para probar, a ver el ángulo cómo va, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Aquí estoy tensando la correa y solamente lo que quiero ver es aquí, la separación que hay aquí, y pueden ver que no se tocan. Entonces, si bien están muy cerca las dos correas, pasan perfectamente, pero aparte el tensor al trabajar va para abajo, entonces este ángulo va a ir para abajo. Pero en el peor de los casos, si es que el tensor llega a estar alto, no va a tocar. Así que pasó perfecto. Y de esa manera, entonces déjenme mostrarles cómo quedaría aquí el alternador. Obviamente después tengo que ver el tema del tamaño de la correa necesaria. De esa manera pueden ver que pasa por más de 180 grados de vuelta, pasa por la polea del ProCharger, entonces va a evitar que patine. Y la misma cosa el alternador pasa por más de 180 grados, y la misma cosa va a ser por la bomba de dirección, por la bomba de agua y por el cigüeñal mismo. Así que realmente está quedando lindo. Bueno, ahora viene la parte más complicada de todo esto. La correa ahora mismo tiene otro recorrido completamente y es mucho más larga. ¿Cómo vamos a saber cuál es el recorrido de la correa? Unas líneas. Lo que voy a hacer es pasar por todo el recorrido por donde quiero que pase, y luego voy a tomar la medida de qué tan largo es, y con eso puedo comprar la correa correspondiente. De paso, al hacer esto, lo que puedo hacer es comprobar cuál es el recorrido del tensor para saber cuál es la correa más corta y cuál es la correa más larga, para tener aproximadamente una pequeña tolerancia de qué tan larga puede ser la correa. Entonces básicamente voy a trabar, ya que tengo la manera de trabarlo, voy a trabar en un lugar que es donde voy a empezar a hacer el recorrido, y a partir de ese momento empiezo a dar toda la vuelta por donde quiero que pase la correa. Vamos a pasar por aquí, bomba de agua, cigüeñal, subir por aquí al tensor, del tensor va al ProCharger. Estoy yendo del lado opuesto, en el sentido de que estira la polea, ¿no? la correa. Esto va a dar la vuelta por aquí, esto pasa por debajo del tensor, por debajo del tensor viene para aquí, y ya. Aquí entonces tengo el largo de la correa exactamente que necesito, que obviamente voy a empezar con la marca que tengo aquí, con esta referencia. Sé que tiene que venir y llegar hasta ese punto también. Y ahora lo que voy a hacer es jugar un poco con el tensor para ver desde este punto. Aquí voy a hacer una marca, voy a estirar el tensor, o sea, voy a retraer el tensor, para ver hasta dónde puedo llegar. Entonces ahora mismo déjenme traer una cinta, voy a marcar aquí cuál es mi largo máximo que puede tener mi correa, y voy a ver cuál es el largo mínimo ahora. Entonces, con un pedazo de cinta voy a comprobar que esté todo en su lugar. Acá el cigüeñal,
aquí en la bomba de agua, no, está perfectamente, ahí entró en su lugar, está todo en su lugar perfectamente. Entonces yo sé que mi marca es aquí. Entonces esta marca mía va a ser mi medida mínima, lo más corto que puede ser mi correa. Y ahora al retraer, como pueden ver, ahora entonces mi marca quedó ahí, que es mi punto cero. Yo sé que tengo que empezar a medir desde aquí, desde donde está la costura de esta eslinga. Entonces ahora lo que voy a hacer es mover el tensor y ver qué tanto viene esta correa para aquí, para ver qué tan corta puede ser. Déjenme agarrar la llave. Y ahora vamos para abajo. Pueden ver que viene la correa hasta ahí. Entonces eso es lo más corto que puedo tener de correa. Eso significa que va a ser hasta este punto. Ya puedo soltar porque ya saqué. Entonces esa es la tolerancia que tengo para comprar una correa. Obviamente lo más corto y lo más largo. Voy a tratar de buscar algo en el medio aproximadamente para poder tener una mejor referencia. Un pedazo de cinta para poder marcarlo. Obviamente no siempre se acierta exactamente a la primera, pero por lo menos vamos a estar bastante cerca. Entonces, desde mi marca, donde empieza la marca, voy a ir todo esto. Eso es lo largo que tiene que ser la correa. Va a ser bastante larga. Entonces tengo que medir en milímetros cuál es la distancia desde mi punto cero hasta mi marca. Desde aquí hasta aquí. Entonces con eso nada más ya puedo saber cuál es la medida en milímetros. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenga exactamente 3 metros. Son 3000 milímetros. Va a ser una 3000 de largo, porque eso es en milímetros. Y como es de 6 canales, tiene que ser una 6 pk 3000. Fácil. Esta es mi marca más corta. Y esta es, perdón, más larga. Y esta es mi marca más corta. Entonces esa es mi tolerancia. Prácticamente 5 centímetros aproximadamente. Entonces tengo una buena diferencia entre la más corta y la más larga. Entonces de nuevo voy a tratar de buscar algo en el medio aproximadamente para empezar. Y luego voy cambiando hasta encontrar la que queda exacta. Entonces desde mi marca vamos a empezar a ver cuál es la distancia que tengo hasta mis referencias. Tratando de hacer lo mejor posible. Espera un ratito, estoy atajando acá. Entonces ahora llego a mis marcas. Que déjenme ver, estoy atajando ahí. Entonces tengo entre 118 y medio y 120 y medio pulgadas. Bueno, vamos a hacer el cálculo a milímetros. Entonces 118 y medio a 120 y medio. Exactamente 2 pulgadas de diferencia entre el mínimo y máximo. 5 centímetros. Anda el ojímetro. Increíblemente la primera correa que ya compré ya va perfecto, dando toda la vuelta por la bomba de dirección, alternador, el tensor que coloqué quedó perfecto, viniendo hasta aquí, el tensor trabaja bastante bien. Tendría que ser tal vez un poco más corta, ya que el tensor está trabajando un poco al límite de lo que puede realmente aquí. Entonces déjenme ver, tratar de enfocarlo. Entonces esta es toda la parte que ya tensó y esto es lo que le queda por tensar, que queda poco. Pero hay una correa que es una medida un poco menos, que son 5 milímetros menos, que creo que va a quedar bastante mejor aquí. Pero de todas maneras con esto ya queda bastante bien. Ahora para continuar con todo esto y poder hacer toda la presurización, lo que voy a hacer primero es el caño de la admisión, ya que de eso depende el caño de la presurización. Lo que hice fue ya cortar el caño como estaba, que estaba para aquí. Ahora voy a cortarle esta parte de la soldadura, más o menos hasta esto, para poder girarlo. Y eso pequeño que ya voy a cortar ya va a posicionar para poder colocar el filtro más o menos ahí abajo, bastante escondido, y creo que va a quedar bastante bien. Un tiempito después
pueden ver cómo está quedando básicamente la idea, que en vez de tener el filtro ahí detrás, coloca el filtro bien abajo, bien detrás de los agujeros del faro, más o menos donde va a tener una toma de aire. Pero igual, como había mencionado antes, voy a hacer una ligera desviación de aire seguramente, probablemente desde esta parte, para que meter aire fresco para el filtro y también aislarlo un poco, de la misma manera que había hecho con el Lexus, probablemente al que le había hecho una pequeña cajita. Así que va tomando forma, me gusta bastante cómo está quedando. Queda un espacio aquí, no está el caño apoyado en la parte de abajo. Y otra cosa que voy a hacer, para que sepan, esto que ven aquí es mi primera soldadura de aluminio que hago. Todas las otras veces, todos los otros trabajos de soldadura, tanto del Lexus, incluso siempre tuve la ayuda de alguien. Esto es 100% trabajo mío. Y obviamente me está saliendo un desastre. Pero orgulloso voy a dejarlo exactamente de esa manera para que quede a la vista mi soldadura horrible. En fin. Se puede ver aquí. Déjenme sacar el caño porque está puesto nada más. Así que sí, para poder mostrarles. La primera parte, cuando empecé a soldar, hasta que le empecé a agarrar más o menos la mano. Pero obviamente cuesta bastante seguir, porque se va separando un poco el tubo y va cambiando. Pero pretendo por lo menos no estar de esta manera e intentar continuar de esta manera. Igual me doy cuenta que estoy calentando demasiado el caño, pero bueno, estoy por lo menos feliz de que puedo intentar construir toda esta parte por mí mismo y que quede bastante bien. Por lo menos que quede bastante bien en cuanto a la estructura, porque de apariencia está horrible. Pero voy a dejarlo de esa manera porque esto es 100% trabajo mío. Entonces vamos a continuar aquí y seguimos. Ahora mismo lo que ya queda es empezar a hacer los tubos del intercooler, desarmar toda la parte del frente, hacer lugar para el intercooler, porque no hay demasiado lugar para el tamaño de intercooler que quiero colocar. Y hacer los dos lados, hacer perforaciones por donde pasar el tubo. En fin, hay bastante trabajo que hacer aún y va a costarme bastante seguramente y bastante tiempo. Así que llegamos hasta aquí en este episodio. Le agradezco muchísimo por la compañía una vez más y nos vemos la próxima, que aún hay mucho más por hacer aquí antes de poder disfrutar de este motor. Todavía no pude dar una vuelta con el motor, estoy 100% haciendo modificaciones todo el tiempo. En fin, nos vemos la próxima. Gracias por la compañía.